El día de hoy ya vamos a empezar a hablar acerca de las herramientas que podemos utilizar de estudio a la hora de leer la Biblia. Antes de entrar al grano, como dice el dermatólogo, quisiera hacer una pregunta, un poco para que reflexionen ustedes mismos. ¿Qué es lo que hacen a la hora de leer la Biblia? O sea, ¿cómo la leen? ¿Sí? Primero que nada, ¿con qué actitud? Segundo, ¿de qué manera? Y tercero, ¿por qué? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito por el cual leemos la Biblia? Que creo que es lo más importante antes de leerla, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues bueno, ya habiendo hecho esas preguntas, cada quien tendrá la respuesta en su corazoncito. Yo voy a poner la mía. Sinceramente, pues no es como que siempre lea la Biblia de manera profunda como debe leerse. A veces cometo el error de dejar pasar ciertas cosas, sí, y no hacer como esa excavación profunda que se debe hacer a la hora de leer la Biblia, porque esto que tenemos acá es un tesoro. Y nunca podemos llegar a decir que hemos terminado de leer la Biblia por completo, porque la Biblia proporciona información todo el tiempo. Entonces no es como que esas personas que dicen, no, porque como ya se leyeron la Biblia de Génesis y Apocalipsis, pues ya me leí toda la Biblia y ya. No, eso no pasa con la Biblia, porque la Biblia no es un libro más, tiene demasiada información. No es como que si te leyera la novela de, no sé, Cien años de soledad o Don Quijote, ¿sí? O sea, va más allá, ¿sí? Entonces, a la hora de leer la Biblia, tenemos ciertas herramientas, ahora sí, que podemos utilizar para poder entenderla de manera correcta, sino para no tergiversar las palabras que están escritas en este libro, ¿sí? Que es palabra de Dios. Tenemos la exégesis, que es la explicación de un texto desde la definición de sus palabras en el original, apoyándonos de un diccionario, ¿sí? Entonces, tenemos un texto, ¿verdad? Un texto que tiene, por ejemplo, 10 palabras, ¿sí? Puede parecer pocas las palabras que tenemos en dicho texto, pero ¿cuál es el significado de cada palabra? ¿Será que sí buscamos el significado de cada palabra a la hora de leer la Biblia? ¿Será que sí entendemos el significado de cada palabra a la hora de leer un capítulo, un versículo de la Biblia? ¿Será que sí? ¿O será que hay ciertas palabras que no entendemos y como no las entendemos seguimos de largo? Porque pues lo digo por mi propia experiencia, porque ya me ha pasado muchas veces que pues estoy leyendo la Biblia y veo una cierta cantidad de palabras que no entiendo, y en vez de buscar el origen de la palabra, en vez de buscar el significado de la palabra, no solamente en el contexto actual, sino en su contexto original en el que fue dicho en este momento. Sabemos que la Biblia pues fue escrita hace mucho tiempo, ¿no? Y pues dentro de la Biblia hay palabras que tienen un significado diferente, tienen un significado diferente para ese momento, ¿no? Entonces, nosotros no podemos pasar de largo simplemente esas palabras. Quisiera que alguien me apoyara leyendo Apocalipsis 22, 18 y 19. ¿Apocalipsis? Sí, y el que lo haga primero, no, es que nada más. Bueno, Alejo, no hay premio porque nada más está todo. Dios 18, ¿sí? 22, 18 y 19. Tenga cuidado todo el que escuche las palabras de la profecía de este libro. A quien le añada algo, Dios le añadirá a él las plagas escritas en este libro. Si alguien le quita algo las palabras de la profecía de este libro, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se nombran aquí. En la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos leyendo la Biblia y dejamos pasar ese tipo de cosas que para nosotros pueden parecer pequeñas? Esas palabras que de pronto no entendemos a la primera y en vez de buscarle un significado simplemente la dejamos de largo. ¿Sí? Puede que no escribamos una nueva versión de la Biblia quitándole esa palabra, pero para nosotros esa palabra dejó de existir. Y cada palabra en la Biblia tiene su propia importancia, tiene su significado. Ninguna palabra en la Biblia fue escrita simplemente porque sí, todo fue con un propósito. Entonces, dejar de lado ese tipo de cosas, dejarlas pasar, es como subestimar el poder de la Biblia. Entonces, pues, examinemos ese punto, ¿no? Como que, ¿será que estoy tomando la palabra de Dios lo suficientemente en serio, ¿no? Estoy haciendo, a la hora de leerla, a la hora de hacer mis devocionales, primero que nada, estoy haciendo un devocional, porque eso es otra cosa, ¿no? A veces, pues, tenemos tiempo para todo, menos para hacer un devocional, menos para leer la palabra, que debe ser como que el alimento más importante para nosotros. Tenemos la hermenéutica, que es la explicación de un texto bíblico desde el contexto inmediato y desde su contexto original.
Entonces, o sea, su concepto inmediato y concepto original, ¿qué significa eso, no? A ver, si nosotros leemos un versículo, nosotros podemos leer un versículo y sacarlo de contexto y recibiremos un mensaje totalmente errado, ¿sí? De lo que en realidad quiso decir ese versículo. Si nosotros agarramos y nos vamos, no sé, por aquí, como estaba diciendo Alejo ayer, Judas se suicidó, entonces yo me mato. No, estamos aquí justamente en el Cerro del Quininí, pudimos habernos suicidado porque Judas se suicidó, pues estábamos en un lugar bien alto, podemos matarnos en ese momento, pero no. ¿Por qué? Porque no era lo que quería decir el versículo en ese momento, ¿vale? No era a lo que se refería, ¿sí? Nosotros podemos ver, por ejemplo, también en Génesis, cuando Abraham casi mata a su hijo Isaac porque Dios se lo mandó. Dios no nos ha mandado nada a nosotros para que nosotros hagamos ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, si nosotros sacamos eso de contexto, puede haber un gran error. Parecen errores, pues, súper exagerados, pero pasa a menudo. Pasa a menudo y en otros contextos, ¿no? Vemos muchas religiones que llaman a María Madre de Dios. ¿Y eso es por qué? Porque se sacan versículos de contexto, se sacan pasajes de contexto, se intenta tergiversar la Biblia. Y eso es lo mismo que añadirle o quitarle palabras a la palabra de Dios. Porque no solamente te engañas a ti mismo, sino que engañas a otras personas con ese mensaje que pues intentas dar, ¿no? Y lo mismo con los judíos que no creyeron en el Mesías cuando vino, no creyeron en Cristo cuando vino. ¿Sí? Tenían ahí la palabra de Dios que le hablaba claramente de las profecías y que Cristo iba a estar con ellos. Y cuando llegó, pues no creyeron en él. Decidieron no creer en él. ¿Por qué? Porque parece que se les olvidaron esa profecía que ya había escrito se había escrito en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y a veces pasa con nosotros también, como que nos olvidamos de esas cosas que están en la palabra y por un momento como que tergiversamos todo o intentamos acomodar la Biblia a nuestro parecer, ¿sí? Porque pues la Biblia es complicada, ¿sí? La Biblia no es cómoda, ¿sí? Dice verdades rotundas, verdades difíciles de procesar. Solo que a veces intentamos como que acomodarlas o maquillarlas pensando que pues quizá Dios lo que quiso decir es esto. Y no, pues la verdad es la verdad, por más difícil que sea. Y es mejor asumirla que intentar cambiarla. Entonces, pues hablando en general, puede pasar a menudo, tanto en iglesias como en nuestra propia vida. Conocemos esas cadenas de iglesias grandes que intentan pintarle a la gente una vida de prosperidad, de amor y paz y esa falsa paz de la que estábamos hablando hace poco en el versículo que estábamos leyendo de Jeremías. Y que pues la gente se la cree, pero ¿por qué se la cree? ¿Por qué será que esas iglesias están tan llenas? Están más llenas que otras iglesias en donde sí se habla un mensaje real de la palabra de Dios, porque eso les es más cómodo de entender, porque eso es más fácil de procesar, porque se sienten menos incómodos con esa realidad y prefieren no darle tantas vueltas y no ir a la palabra de Dios directamente para averiguar si eso que están diciendo es real. Y eso puede pasar con nosotros también. Nunca busquemos acomodar la palabra de Dios. Si en algún momento lo hemos hecho, pues yo siento que en algún momento lo he hecho también y lo reconozco. No busquemos acomodar la palabra de Dios a nuestra propia vida o a lo que nosotros queramos, ¿sí? Más bien busquemos acomodarnos nosotros a la palabra de Dios, porque hay un camino y no podemos acomodar ese camino a nuestro interés, no podemos voltearlo de un lugar a otro, no podemos coger un atajo. Hay un camino y tenemos que ir por ese camino ya está hecho, no tenemos que hacerle nada a ese camino, no tenemos que cambiarlo, ¿sí? Dios es el mismo ahora, ayer y siempre. No podemos tomar la Biblia y intentar leerla toda de una vez porque es demasiada información. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, lo que yo recomiendo es básicamente empezar por un libro, ver un libro y leer uno a uno cada pasaje del libro, teniendo en cuenta la información que nos manda toda la Biblia, que la Biblia es cristocéntrica, de eso estamos hablando ayer. O sea, que el Génesis hasta Apocalipsis se habla de Cristo, ¿sí? Entonces, teniendo eso en cuenta, podemos tomar un libro, no sé, por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo un devocional en 2 de Timoteo y a tomar de ese libro un pasaje al día, ¿vale? Para que podamos hacerlo de manera ordenada, ¿sí? Tampoco es como que agarrar y, Señor, a ver, hoy leo Osea, entonces, o hoy leo este capítulo, hoy leo este versículo, no es la idea. Entonces, y tener en cuenta que pues la información que recibamos de ese capítulo debe estar de acuerdo con todo el resto de la información y va a estar de acuerdo con todo el resto de la información porque la Biblia no se contradice, toda la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios.
Entonces, no podemos leer la Biblia o un pasaje de la Biblia como si fuera un libro mágico, no podemos tomarlo como un libro mágico, un libro en el que pues, nosotros cuando queramos podemos ir y vamos a encontrar respuesta a nuestros problemas, porque no es para eso, ¿sí? Entonces, más bien tengamos en cuenta de que la Biblia entera, por más que tenga mucha información, lleva un solo mensaje y lleva un solo hilo conductor que se llama Cristo, ¿sí? Entonces tener en cuenta eso. No podemos leer la Biblia como si fuera un libro más, no. Es algo que va más allá de eso, ¿vale? Entonces, a ver, luego tenemos la homilética, que es el estudio de cómo dar a conocer la explicación de la Biblia a otras personas y cómo enseñarla de manera clara y pedagógica. Entonces, ¿cómo enseñar algo, ¿vale? De manera correcta. ¿Cómo enseñas algo a alguien? O sea, ¿qué es lo primero el primer requisito que tienes que tener a la hora de enseñarle algo a alguien? Estudiar lo que voy a enseñar. Tener conocimiento saber de lo lo que voy a enseñar, ¿no? Tener conocimiento de lo que voy a enseñar. Saber qué es lo que estás haciendo, porque ¿qué pasa, por ejemplo, tú, Julio? Tú das clases en una escuela de música, ¿no? ¿Es algo así? De fútbol. De fútbol. Fútbol. Es que Julio tiene mucho conocimiento. Música, batería. Ah, batería. ¿Y qué tuviste que hacer para poder dar clase de batería? O sea, digamos, yo, ahorita que no sé nada de batería, ¿puedo leer un libro de batería y mañana dar clase de batería? No. No, ¿verdad? ¿Por Mm, qué? No, porque una cosa es lo que tú le vas a mostrar o a enseñar, pero otra cosa también es cómo le vas a indicar cómo hacerlo ya de manera precisa. Claro, ¿verdad? Como que qué movimiento hacer, cómo hacerlo, en qué momento, Y tal, para tal, eso tal, tú tal. tienes que hacerlo bien. Sí, y tengo que pues estudiar, o sea, estudiar Exactamente. bastante, por mucho tiempo. Exactamente. ¿Qué pasa si yo, pues, no sé, soy un converso, no conozco a Cristo, mañana recibo a Cristo como Señor y Salvador? Una semana después, me pongo a predicar en la iglesia. O sea, ¿qué pasa? Pues sería complicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para nosotros poder dar a conocer lo que ya hemos recibido de la palabra de Dios, tenemos que vivir eso. No es como que, o sea, si simplemente en teoría lo sabes, pero no en práctica, no puedes enseñarlo, como está diciendo aquí Julio. Pues si lo sabemos en teoría, pero no sabemos en práctica, no podemos enseñar nada, ya sea un deporte, un arte o X, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos pretender que lo que salga de nuestra boca sea algo y lo que digamos sea otra cosa, porque de esa manera nadie nos va a tomar en serio, ¿sí? Tenemos que ser ese ejemplo vivo, tenemos que ser esa palabra viva, la palabra tiene que vivir en nosotros, o sea, Cristo tiene que vivir a través de nosotros, ¿sí? Para que nosotros podamos predicar de Él, porque de lo contrario sería toda una hipocresía, sería todo falso, ¿sí? Entonces, claro, no es cuestión de que seamos perfectos porque nadie es perfecto, ¿sí? Se trata de que nos esforcemos. No hay, o sea, creo que ningún profesor de batería o de cualquier cosa tiene pleno conocimiento absoluto de dicha materia en la que se desenvuelve. Porque pues, o sea, siempre hay información nueva que va saliendo y así. Así mismo con nuestra vida, o sea, no hay nadie, no hay ningún profesor, no hay ningún maestro de la palabra que sea perfecto. Sin embargo, estamos en ese camino de la perfección, en el sentido de que no por nuestras fuerzas, sino por medio de Cristo, ¿sí? Entonces, tenemos que esforzarnos por vivir en ese camino correcto, por permanecer en esa santificación que solamente a través de Cristo podemos tener. Y solamente de esa manera podremos tener el criterio para poder enseñarle a otra persona de lo que ya ha hecho un cambio en nuestra vida. Si nosotros enseñamos un versículo, ¿no? A voz pública en un lugar y no ha hecho un cambio en nuestra vida de verdad, es mejor que no lo hagamos. Es mejor que nos restringamos, porque vamos a pasar vergüenza. Entonces, para que podamos enseñar a alguien con convencimiento, necesitamos que esa palabra ya haya hecho un cambio en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, es como para tener eso en cuenta, ¿no? ¿Será que nuestro testimonio va de acuerdo con nuestra palabra? No sea que nos digan, como estaba diciendo hace poco, ¿no? No sea que nos digan, pues me gusta tu evangelio, pero el evangelio que predicas, pero no el que vives.